Bueno, vamos a comenzar. En este caso, lo primero que trabajaríamos sería el masivo de departamentos. Pues como saben, el sistema se caracteriza por tener varias herramientas en las que pueden hacer sus cambios de manera masiva. En este, en este caso, para la parte de departamentos, sistema puede ya sea crear los departamentos de manera masiva o modificar los departamentos que actualmente ya tienen en su base de datos. Lo podemos hacer directamente en el módulo de administración, en masivo departamentos, que sería con el que comenzaremos. Aquí es importante que siempre descarguen los ejemplos. Los ejemplos se encuentran en la parte inferior, dice ejemplo en Excel, casi siempre se encuentran en esta parte y están con letritas azules para que los identifiquen. Al momento de descargarlo es importante que no modifiquen ni alteren ninguna de las columnas ni agreguen datos adicionales porque esto llega a provocar fallas o al momento de cargarlo pues llega a tener eh, mayormente siempre son errores porque el sistema no reconoce las columnas o los datos que están agregando. Es importante que únicamente se peguen valores para que no tengan pues ningún problema. Muy bien, voy a compartir la ventanita de el Excel. En este caso tomamos como ejemplo los departamentos de la empresa 5. Entonces, si se dan cuenta, el archivo como tal es muy simple de llenar. En la columna A vamos a colocar el número de empresa, que en este caso nuestra empresa ejemplo, pues es la 5, y los departamentos que vamos a modificar. En este caso, el departamento, bueno, hay varios departamentos que no existen, desde aquí mismo los vamos a crear y los vamos a modificar. El orden de impresión, eh, en algunos casos teníamos empresas que imprimían sus eh, reportes de detalle de departamento. Entonces, cuando le dábamos el orden de impresión, se agregaban todos por bloques. Si queríamos que, por ejemplo, Casa de la Cultura, Casa de la Juventud y Cadastro se agregaran en un solo bloque, se les agregaba un orden de impresión específico para que todos ellos compartieran un solo bloque. Entonces, ya teniendo la información lista y obviamente y guardado y todo el archivo, lo que hacemos es proceder a cargar la información. Bien, listo, ya tenemos nuestro archivo listo. Nos vamos al botoncito de importar. Lo vamos a buscar. Una vez que el sistema nos indica que no tenemos errores, cerramos la ventanita y le damos en ejecutar. Aquí del lado izquierdo nos muestra que el proceso sí se realizó de manera exitosa y la fecha en la que se realizó. Ahora vamos a revisar que nuestra información se cargó de manera adecuada. Nos vamos al módulo empresa hasta el módulo de departamentos. Los ordenamos por número y aquí se encuentran los departamentos que nosotros creamos. El 1, el 2, 3, el 4 hasta el 19. Si se dan cuenta, los departamentos que dejamos en un solo bloque están ordenados específicamente para que cuando se generen nuestros reportes, se generen todos estos en un solo bloque. Bien, no sé si tengan alguna duda o continuamos con el siguiente reporte. Nos vamos al módulo de puestos, que es el siguiente tema a tratar. Los puestos los podemos encontrar en nuestro módulo de catálogos, en la tabla 68. Aquí, de la misma manera, podemos realizar la carga o la reorganización de los puestos que ya tenemos en existencia. Si el puesto no existe, desde aquí lo podemos crear, podemos modificar o en este caso editar. Lo mismo, nos vamos al módulo de administración, al módulo de
masivo puestos. Ahí en masivo puestos, mismo proceso, descargamos el ejemplo. Para el masivo de puestos, lo mismo, no se tienen que modificar ninguna de las columnas que ya existen, no se tienen que meter datos, únicamente sería texto. En valor, nosotros podemos asignar el tipo de nómina al que van dirigidos. En dado caso de que no quisieran agregar este dato, también puede quedar en blanco. Eso se utiliza por lo regular cuando se van a asignar directamente a alguna línea de tabulador o algún tipo nómina. Una vez que tenemos ya el archivo listo, lo guardamos y nos vamos directamente a la plataforma nuevamente para poderlo cargar. No proceso, nos vamos al botoncito de importar. Buscamos nuestro archivo, lo cargamos y si no nos muestra ningún error, ya cerramos la ventana y nos lo muestra en la parte de aquí. Lo ejecutamos, nos muestra que el proceso se realizó, la fecha en que se realizó el proceso y posteriormente nos vamos directamente a revisarlo. Buscamos nuevamente la tabla 68 y aquí tienen que estar nuestros archivos, nuestros puestos que acabamos de cargar. Muy bien, seguimos con el siguiente. Nos vamos a ir con el módulo de administración a las altas. En este caso, el proceso es el mismo. Tenemos que descargar el ejemplo. Una vez que descargamos el ejemplo, es importante no modificar ninguna de las columnas. Es importante tener todos los datos del empleado que se requieren. Las columnas que están en verde, esas columnas son obligatorias. Tenemos que verificar que el CURP esté correcto. La compañía, pues en este caso es la 5, sería diferente si fuera pues su empresa. Los números de empleado que vamos a asignar, es importante que los empleados no estén repetidos en nuestra empresa, porque de lo contrario, pues nos va a marcar error y no se va a poder realizar la carga. Muchas veces el error más común que se llega a presentar en el masivo empleados es por el tipo de nómina. Aquí en lugar de escribir el ID del tipo nómina, escriben el nombre completo de la nómina. Puede ser confianza, dieta, eventuales o policía. Lo que tienen que agregar es el valor del ID del tipo nómina, que en este caso sería C, que es el ejemplo que vamos a ocupar. Pues el nombre de su empleado, el RFC de su empleado, el estatus, aquí es A para alta, por lo general es alta porque son altas, pero lo llegan a dejar vacío. Entonces sí es recomendable que le pongan únicamente la A. Por lo regular, casi la mayoría de las empresas tienen un tabulador general. Esto quiere decir que no tienen un tabulador estricto para su cálculo de sueldo. Entonces, se deja tabulador N, el salario diario que les van a asignar. Si tienen gratificación, le asignan la gratificación diaria. Si tienen compensación, pues lo mismo. La fecha de ingreso a su nómina, su número de ISEMIN si lo tienen, la forma de pago por lo regular es transferencia, el valor es 0.3 para transferencia, en dado caso de que no tengan definido cuál es la forma de pago que van a ocupar, porque puede ser cheque, las formas de pago se encuentran en los catálogos, ahí es donde pueden verificar qué tipo de valor le corresponde, si cheque me parece que es 0.2, pero igual tenemos más formas de pago las cuales pueden verificar para que vayan haciendo el llenado de su archivo.
Para el banco dejé como ejemplo el número 14, que es Banorte, pero obviamente tenemos más bancos. Dejemos, les muestro. La mayoría de la información, si no es que toda, se encuentra directamente en los catálogos. Por ejemplo, lo que les comentaba hace ratito, la forma de pago. En dado caso de que efectivo, pues efectivo el valor es 0,1, si es cheque es 0,2 y la más común que suele ser transferencia. Si tienen alguna forma de pago diferente, en el campo es a donde pueden verificar la clave que le corresponde. También, en dado caso, para los bancos está en la tabla 5 y el valor que tienen que asignar en su Excel es el de campo. En este caso, yo como les mencionaba hace ratito, el que yo dejé es 14 para Banorte, pero si tienen algún banco diferente, como por ejemplo Banamex, podría ser 0,3, Bansefi, que es 0,34, y así según el tipo de institución bancaria que llegue a ocupar su empleado. Aquí, pues el número de cuenta de su empleado, la zona, nivel y rango que les corresponde. Este valor lo encuentran directamente en su módulo de nómina tabulador, que sería aquí. Sí, yo dejé como ejemplo el A11, que es como un tabulador general que llegamos a tener, pero en dado caso de que tengan más tabuladores, pues pueden seleccionarlos o agregarlos en la línea de tabulador que les corresponde. Muy bien, regresamos al Excel. Aquí igual el código de departamento, pues está en empresa, en departamentos. Lo que tienen que agregar es el ID del departamento que le corresponde. Para la plaza se agrega por lo regular el número del empleado. Tenemos este orden para que también ustedes vayan teniendo mayor control tanto en el número de plaza asignada como el número de empleado para si llegan a generar un reporte, pues no tengan una confusión entre el número de plaza y el número de departamento para que sea el mismo. En algunos casos llegan a ser empleados que estaban tal vez en otro departamento, pero al cambiarlos de pues digamos que departamento, o se les asigna una fecha de ingreso real para que este quede como archivo. En dado caso de que llegan a generar algún reporte, pues ya tienen la fecha real desde cuando ha ingresado ese empleado a su institución. Únicamente es como dato informativo. Y de aquí pues tenemos el tipo de contrato, el tipo de jornada y el tipo de régimen. Estos datos de igual manera los pueden encontrar en catálogos y son muy importantes ya que con estos datos se llena directamente el XML. Entonces sí es importante que pues tengan bien definidos el tipo de contrato, el tipo de jornada y el tipo de régimen. Muy bien, ya una vez que tenemos los datos completos, pues guardamos la información y es importante únicamente guardar datos y no valores. Muy bien, ahora nos vamos al módulo de administración, a nuestro masivo altas. Vamos a buscar nuestro archivo, vamos a cargarlo y si el sistema nos indica que el archivo tiene 0 errores, realizamos la carga. Justo lo que les comentaba hace un momento.
tenemos que verificar que la información esté correcta. Si se percatan, en este caso no tenemos en nuestro archivo, en nuestro sistema, el puesto 7, el 18 ni el 17. Por lo tanto, estos empleados no se pudieron dar de alta y hay que verificar que en sistema tengamos dados de alta estos puestos y si no, pues volverlos a realizar. Pero ya tenemos el listado de los empleados que no se pudieron dar de alta y tendríamos que corregir y volver a dar, o bueno, no en este caso, dar de alta los puestos en nuestro catálogo para pues obviamente ya continuar con el proceso. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a realizar una baja masiva de empleados. Es importante cuando realizamos procesos masivos, una vez que terminemos de realizarlos, siempre presionar el botón de borrar para limpiar la tabla de carga, para que no lleguemos a tener una carga errónea, ya que luego se llegan a cargar datos antiguos. Entonces, siempre que terminen de realizar sus cargas o sus procesos, presionen el botón de borrar para eliminar los registros realizados. Mismo proceso, nos vamos al botoncito de ejemplo, descargamos nuestro ejemplo y nos vamos al ejemplo ya descargado. Muy bien. Nuestra compañía pues siempre va a ser en la que nosotros estemos trabajando. En este caso la que tenemos como ejemplo pues es la 5. El empleado que vamos a dar de baja, que sería el número de empleado, la fecha de baja por lo regular suele ser siempre el último día de la quincena. Esto es para que no tengamos un problema al momento de generar su cálculo, no nos dé importes erróneos. También, este fecha de inicio y fecha fin siempre se trabaja a la siguiente quincena posterior a su baja. Esto es para cuando llegan a generar su archivo de Prisma, los que lleguen a utilizar Prisma, se genere precisamente en el periodo en el que están generando el archivo TXT de Prisma. Esto quiere decir que si la baja fue del 15 de la quincena pasada, el periodo de trabajo para esta baja es del 16 al 31. El motivo de baja por lo general siempre es renuncia, pero pues obviamente tenemos más, más motivos. Vamos a revisarlos. Nos vamos a catálogos y nos vamos a buscar bajas. Aquí es motivos de baja Prisma. Por lo general, el 01 para renuncia, en dado caso de que tengan algún fallecimiento que suele pasar, el valor es 02, pensión, incapacidad y recesión, pero la más casual o la que siempre llegamos a ocupar es renuncia. Aquí está. Y ya una vez que tenemos nuestro archivito listo con las bajas y los datos listos, lo guardamos. Importante no guardar valores, únicamente datos. Mismo proceso, nos vamos al botoncito de importar. Cargamos la información. Si el archivo nos indica que no tiene ningún error, realizamos la carga, lo ejecutamos. En este caso, los errores que nos muestra son de las altas que no pudimos realizar porque pues obviamente no existían en nuestra base de datos, por lo tanto, pues no hay una baja que realizar. Entonces, este mensaje es correcto porque estos empleados pues ni siquiera existen en nuestro sistema. Muy bien, seguimos.